En este video vamos a hablar del libro de Émile Durkheim, publicado en 1895, Las reglas del método sociológico. Durkheim es considerado uno de los padres de la sociología moderna desde un punto de vista positivista y un análisis estructural. Las reglas del método sociológico van a ser una de las publicaciones fundantes o instituyentes de la fundación de la sociología como disciplina científica, en tanto que postula su propio objeto y método de estudio claramente distinguible del resto de las ciencias. El objeto de estudio debe diferenciarse de otras disciplinas similares, tales como la psicología, la filosofía o la historia. La sociología será el estudio de lo social en tanto los hechos sociales, es decir, estas formas de actuar, sentir y pensar que son externas al individuo, le preexisten y se le imponen coercitivamente. Veamos, los hechos sociales deben ser tratados como cosas, pero ¿qué significa esto? Sí, cosas en tanto que tienen una lógica propia, interna, que es completamente independiente de los individuos, ya que son instituidos y preexistentes. Son una forma de exterioridad que se nos impone a través de la familia, la educación, los valores y demás. El método para analizar estas cosas debe ser objetivo, capaz de abordar los hechos sociales a través de la medición y no recurriendo a la subjetividad. Aquí se formula precisamente un análisis positivista de la sociología desde el punto de vista del análisis de datos, encuestas, recapación y recopilación de precisamente información que luego será analizada objetivamente, evitando o descartando en lo máximo posible los prejuicios del investigador, sus preconceptos y sus parcialidades o sesgos en el análisis. De esta forma, la aplicación del método sociológico dará como resultado ir descubriendo estas regularidades de los hechos sociales y del comportamiento de lo social, tal cual sería en las ciencias más exactas. En este video hablaremos de Karl Marx y de la dialéctica entre teoría y práctica a través del concepto de praxis. Muchos de ustedes recordarán a Marx por la 11ª tesis sobre Feuerbach, la cual reza más o menos así. Hasta ahora los filósofos se han encargado de interpretar en diversas maneras el mundo, de lo que se trata es de cambiarlo. Aquí se ve precisamente la formación hegeliana de Marx, pero tenemos a la dialéctica básicamente puesta de cabeza, donde la tesis es la primera afirmación, en este caso la teoría, la antítesis es la negación de esta, es decir, la práctica o la acción, y una tercera estadio es la síntesis o precisamente la negación de la negación, la teorización de la práctica o una práctica reflexiva. Veamos cómo sería esto. La teorización de la práctica sería hacer teoría en base a lo material, básicamente el materialismo, en base a las condiciones materiales de existencia y de lo que se ha observado hasta ahora en términos históricos. Ahora bien, ¿cómo sería una práctica reflexiva? Como hemos dicho, la tesis sería la teoría, la antítesis la acción en una base teórica y la síntesis es la reflexión sobre la propia acción en función de los conocimientos teóricos que uno ha adquirido. Como hemos visto en los videos sobre Hegel y la dialéctica, la síntesis debe superar y contener a los anteriores estadios, tanto a la tesis como a la antítesis, y ser una instancia superadora pero que contiene a los opuestos en sí mismo, como una vuelta de tuerca o los giros de un caracol. ¿Cómo podría explicarse esto? Una práctica reflexiva implicaría que no puede existir práctica sin teoría, del mismo modo que no puede existir teoría sin práctica. Lo que uno aprende y conoce debe aplicarlo y aplica lo que uno ha aprendido. En términos marxistas podría decirse
no puede hacerse la revolución sin pensar en ella, pero también pensar en la revolución es del vamos a hacerla, teoría y práctica unida en una síntesis que es la praxis revolucionaria. ¿Cómo se aplica esto al ámbito actual o profesional? Ninguna práctica profesional puede ser irreflexiva. Los fundamentos teóricos son los que sustentan la acción de los profesionales y precisamente dan las herramientas o esquemas prácticos que orientan la acción. Un buen profesional actúa en base a su saber técnico o teórico y reflexiona una vez actuado, aparte de haberlo reflexionado de forma tácita o instintiva en el momento de actuar, para ir perfeccionando o puliendo su práctica profesional. En este video vamos a ver a Max Weber y sus tipos ideales, los cuales son su metodología de trabajo sociológico. Hasta ahora hemos visto conceptos de Weber como el poder, la burocracia y la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Qué tienen en común estos conceptos? Pues el nombre lo dice, que son conceptos en sí, no son fenómenos sociales que uno encuentra en la realidad, en el sentido en que uno no puede por ahí ver el poder, la burocracia o ver a la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Uno en todo caso lo que puede llegar a ver son fenómenos que pueden ser interpretados a través de estas categorías. Porque estos conceptos son creados por el investigador, tomando o resaltando un rasgo o característica de la realidad que le sirve a los fines investigativos. En este sentido, Weber pertenece a esta larga tradición alemana que viene desde Kant, que diferencia la realidad de lo real, puesto que lo real es, la realidad es vasta, caótica, desordenada, infinita. Y en este universo de fenómenos o hechos sociales, lo que hace el investigador a través de los conceptos es comprenderlo. No existen tipos ideales puros en la realidad. Los conceptos no son empíricos en sí, no pueden ser contrastados contra la realidad, puesto que el investigador los crea en base a sus intereses interpretativos y explicativos, para comprender y explicar los fenómenos sociales y también con fines heurísticos, es decir, que estos conceptos generen nuevos conceptos a la vez más abarcativos, más explicativos, con mayor profundidad de interpretación. En este sentido, los conceptos o tipos ideales son subjetivos, puesto que están diseñados por el investigador sociológico, portan no solamente sus intereses, sino también su idiosincrasia como investigador, como científico, su cosmovisión del mundo y su pertenencia obviamente al espíritu de su época. Cabe destacar que en este sentido el tipo ideal o concepto lo que hace es ordenar la realidad, moldearla y darle forma, puesto que lo esencial para comprender un fenómeno, o lo que el tipo ideal considere esencial, no es lo fundamental en sí, sino que es lo que a nosotros nos sirve como sujetos históricos y contextuados para comprender este fenómeno social que se está dando. Obviamente, en otro contexto diferente, en otro contexto histórico y con otros investigadores científicos, los tipos ideales serían completamente diferentes. Por eso es que Weber es considerado, dentro de los padres de la sociología, aquel que recupera al sujeto en comparación al marcado estructuralismo de Durkheim, de Marx, de Comte.